Bueno, y esta última parte que nos queda es ver un poquito acerca del tejido adiposo. Como les comentaba, hay una línea muy fina entre el tejido adiposo que actúa de forma fisiológica y en cuanto este tejido adiposo aumenta, se relaciona íntimamente con la fisiopatología. Yo les voy a dar un pantallazo de las dos cuestiones para que ustedes contemplen y entiendan las ideas generales. Claramente en los exámenes no voy a tomar nada que sea fisiopatológico, pero sí necesito que entiendan la parte fisiológica. Anteriormente se lo consideraba, en la bibliografía anterior, se lo consideraba únicamente como un órgano de reserva de grasa, de lípidos, distribuido a nivel de todo el organismo, pero que era justamente para controlar o regular la temperatura corporal y para reservar energía para ser utilizada en algún momento de ayuno bastante prolongado, ¿no? Reserva de grasas. Pero con el paso del tiempo continuaron investigaciones muy importantes donde comenzó a considerarse como un tejido adiposo endocrino, el tejido adiposo como un órgano endocrino difuso, porque se han empezado a conocer un montón de sustancias secretadas por el tejido adiposo que tienen mucha injerencia con el metabolismo en general de las personas. Y además de esa producción hormonal, porque interviene en una regulación neuroendocrina con una conexión muy importante a nivel del sistema nervioso central que regula muchos actos relacionados con la ingesta. Entonces, se le ha dado en los últimos años muchísima importancia y para poder comprender un poquito más el proceso de la obesidad, que si bien van a ver que es una enfermedad multifactorial, hay una injerencia fisiológica y fisiopatológica muy determinante, donde, en cierto modo, más allá de la genética y del ambiente en el que se desarrolla la persona, hay cuestiones internas fisiológicas y fisiopatológicas que te terminan de dar, que te posibilitan entender por qué esa persona se comporta cómo se comporta siendo obesa, ¿no? o teniendo sobrepeso. Entonces, conocemos al tejido adiposo desde la visión histológica, así a grandes rasgos. Tenemos el adipocito con el glóbulo de grasa y el núcleo, y entre los distintos adipocitos hay distintas células relacionadas muchas veces con el sistema inmune, neutrófilos, eosinófilos, algunos macrófagos que están entre las distintas células. Y hay algo que es interesante saber de que el tejido adiposo tiene una facilidad de producir hipertrofia celular, que es el aumento del tamaño de la célula por mayor cantidad de grasa que se deposita, mayor cantidad de triglicéridos, y se produce la hipertrofia. Y luego, cuando esa grasa se utiliza como fuente de energía, vuelven a su tamaño original. Puede reducirse el tamaño del adipocito. Pero eso es lo de menos. Lo más importante acá es la hiperplasia, que es el aumento del número de células de adipocitos que se produce cuando hay un aumento de ingesta desbalanceada a largo plazo. Entonces tenemos adipocitos con hipertrofia porque tienen mayor cantidad de grasa en el interior, pero más cantidad de adipocitos, por lo que tenemos hiperplasia. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo, esa persona pudo utilizar esa grasa como fuente de energía y disminuyó el tamaño de la célula, disminuyó el tamaño del adipocito porque se perdió grasa, pero el número no se perdió, no se pueden destruir. En general, no se destruye la célula y eso es lo que queda remanente después de haber bajado de peso cuando hubo un aumento excesivo, ¿no? Un gran aumento. Después bajamos de peso. Pero ¿qué pasa? Ustedes piensen que esos adipocitos que están ahí más pequeños son camioncitos con grasa que en cualquier momento pueden reservar más grasa de nuevo y pueden generar un proceso de hipertrofia celular nuevamente. Así que fíjense qué tan fina es la línea de la ingesta desbalanceada, ¿no? de alimentos. Cómo puede predisponerte a condiciones futuras durante toda tu vida. El típico caso de cuando era nene,
no le importaba la alimentación y era un nene rellenito. ¿Qué hizo el niño? Generó hipertrofia e hiperplasia en el tejido adiposo. ¿Y qué haces? Los predispones a toda la vida para que tenga sobrepeso u obesidad. Hay una de las principales bases de la nutrición infantil. Eso hablando de las consideraciones generales e histológicas. Entonces, si nosotros vemos al rol del adipocito como depósito de energía, sabemos que ingresa ácidos grasos y también la glucosa que por las distintas vías que sigue se terminan terminando en la vía de la producción de triglicéridos y va a eliminar o va a secretar ácidos grasos también y glicerol, ¿no? Una vez que se formó el triglicérido, después ácidos grasos y glicerol. Este es el tejido adiposo amarillo. El pardo, el marrón, fíjense que el núcleo es mucho más grande, tiene más citoplasma, tiene otros gránulos interiores y menos cantidad de grasa. Este es el tejido adiposo pardo que se obtiene en la primera infancia, pero que a partir de los 2 años, ya no, hasta los 5 en general, se comienza a perder y ya no queda casi nada en la vida adulta. Pero si lo pensamos al tejido adiposo como un órgano endocrino, vemos que además de la secreción de ácidos grasos, va a secretar muchos otros factores, que ahora vamos a ver en detalle los más importantes o los que se conocen, como por ejemplo la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, la adiponectina, ya lo vamos a ir viendo los que se conocen. ¿Qué pasó con el tejido adiposo? Hay muchos factores que se entiende que se secretan, pero todavía no se termina de conocer por completo cuál es su acción. Yo les voy a pasar los que en general se sabe cuál es la acción y está mucho más estudiado. Y fíjense que el tejido adiposo pardo también tiene alguna secreción de algunas sustancias, pero hay otras que todavía se desconocen. Y justamente es un tejido adiposo que se va perdiendo con los años. Por eso este es el que se mantiene en la vida adulta y es el más estudiado. ¿Qué sustancias se secretan por el tejido adiposo que son conocidas hasta el momento y que se sabe qué función tienen? El angiotensinógeno, el factor inhibidor del plasminógeno, la enzima aromatasa, las adipocitoquinas y la leptina. Sepan que hay más sustancias que estas. Yo les muestro las principales y las que se sabe la función. Angiotensinógeno es precursor de la angiotensina que estimula a la aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua, aumenta la presión arterial, ¿no? En condiciones, acá empiezan a ser desregularizadas, ¿no? Mucho angiotensinógeno, mucho tejido adiposo, mucha secreción de angiotensinógeno, mucha conversión a angiotensina, mucha estímulo a la aldosterona, retención de sodio y agua, cursa sobre la obesidad con presión arterial. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo interno fisiológico que está desregularizado. Factor inhibidor del plasminógeno es el precursor de la plasmina que destruye los coágulos. Sí, perfecto. Destruye los coágulos en una condición normal donde una persona se corta, necesita que se forme el coágulo y luego se destruya. Pero ¿qué pasa? Cuando se van formando muchos coágulos en las distintas arterias porque se acumulan proteínas y grasa y se forma la placa de ateroma, rompe los coágulos y a mayor coágulos circulantes, mayor tendencia a fenómenos trombóticos, que es un trombo cuando se tapa una vena o una arteria de menor calibre por un coágulo que anda circulando, viajando por las venas y las arterias y produce necrosis celular. Se mueren las células porque no tienen sangre, por lo que no tienen oxígeno, no tienen glucosa y demás. ¿Qué pasa? Factor de riesgo en personas con obesidad, muy importante, y los trombos a nivel cerebral y a nivel cardíaco, ¿no? ACV y accidente cerebro y cardiovascular. Vamos a otras, la aromatasa. Convierte los andrógenos en estrógenos y al tener mayor cantidad de estrógenos también desregulariza las funciones hormonales de la mujer, alteran el ciclo, menopausia precoz, un proceso de menstruación adelantado, donde todavía la niña no está preparada, altera totalmente el sistema hormonal femenino. Adipocitoquinas son proteínas que intervienen en procesos proinflamatorios
que estimulan la liberación del factor de necrosis tumoral, o sea, un proceso inflamatorio es una parte que está dañada en el sistema vascular, se empieza a inflamar, se inflama, se acumulan proteínas, grasas, en esa parte se forma un trombo, y luego ese trombo se rompe y empieza a circular. Y también se sintetizan sustancias, hay adipocitoquinas que son proinflamatorias y hay unas que son antiinflamatorias. Esto estaría buenísimo, ¿no? Como la adiponectina, que es antiinflamatoria, antiheterogénica, o sea que inhibe la formación de la placa de atenoma y favorece que el reconocimiento de la insulina por el tejido adiposo. Esta pareciera ser buenísima, claro que lo es, pero cuando hay mayor tejido adiposo hay menor síntesis de adiponectina, o sea que esta no estaría funcionando. La que nos podría defender no funciona cuando hay mucho tejido adiposo. ¿Qué sucede con la leptina? Esto un poco habíamos visto en la regulación de hambre y de ingesta, ¿no? De ingesta y saciedad. Atraviesa la barrera hematoencefálica y en el hipotálamo estimula los centros de la saciedad. Tengo leptina, estoy saciado, ¿no? Y esa es la señal que recibe el cerebro. A mayor tejido adiposo, mayor leptina, pero también mayor LH y FSH, o sea que también se alteran todo este sistema hormonal que vimos recién con estas hormonas. Pero también la leptina estimula el simpático. Entonces se produce un mayor gasto de energía y también aumenta la liberación de las catecolaminas. Sabemos que el simpático tiene sus propias catecolaminas y se produce mayor gasto de energía. Pero ¿qué pasa? Nos preparamos para el estrés, pero en realidad no estamos corriendo. Entonces esto nos perjudica, ¿no? En este caso, mayor cantidad de catecolaminas. La leptina, sabemos que se sintetiza mayor cantidad de tejido adiposo, mayor cantidad de leptina. Mucha leptina circulando, llega a la barrera hematoencefálica, se saturan los transportadores. No hay más camiones para poder transportar tanta leptina. Tenemos mucha leptina en sangre y no tenemos tantos transportadores. Se produce un proceso de resistencia. Entonces, en el hipotálamo no hay nadie quien estimule los centros de la saciedad. La persona nunca se siente saciada. Y acá voy porque hay que entender algunas cuestiones de la obesidad. Nunca va a tener esa sensación de que está saciado, porque la leptina no está llegando a los centros de la saciedad. Al estimular el simpático hay mayor gasto de energía, pero también hay más catecolaminas. Muchas catecolaminas circulando producen vasoconstricción, producen hipertensión arterial. Entonces entendemos por qué la obesidad cursa con hipertensión arterial, con menor reconocimiento a la insulina, es decir, resistencia, con mayor probabilidad de tener algún evento trombótico, un ACV, cardio o cerebrovascular. ¿Y por qué la persona sigue comiendo? Porque nunca está saciado, porque no hay una sustancia que indique en el hipotálamo que no tenemos que comer más. Entonces siempre quiere comer algo. En una persona con peso normal, con el tejido adiposo normal, la leptina tiene sus funciones. Funciona normalmente. Hay señales sorexígenas y anorexígenas que se autorregulan. En cambio, con una persona con sobrepeso tenemos mucha leptina, pero en realidad no pueden hacer su efecto correspondiente, por lo que vamos a tener un aumento de las señales orexigénicas, es decir, aquellas que estimulan el momento de comer, la ingesta, y una disminución de señales anorexigénicas o anorexígenas. No vamos a tener ese momento que nos diga un stop para parar de comer porque tenés mucha grasa circulando. Eso internamente la persona con obesidad no lo reconoce. Por eso la obesidad es mucho más que una situación estética o física, sino que es una patología interna, multifactorial y con una fuerte base fisiológica. Pero bueno, lo verán el año que viene o el cuatrimestre que viene en fisiopatología. Muchas gracias y buena semana.